Bonilla fue por lana y salió trasquilado. Se encuentra ahora acorralado por una auditoría de la Cámara de Cuentas. ¿Por qué? Bueno, esa Cámara de Cuentas, sin querer queriendo, le desvela pagos fantasmas al ministro Bonilla que lo comprometen penalmente ante un tribunal. Y paso a explicarme. Tengo aquí anotados muchos detallitos, porque hay varias instituciones implicadas, o sea, de alguna manera tocadas, porque el debido proceso de la administración pública en cualquier institución implica o incluyen a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, a la Contraloría General de la República, a el Ministerio de Administración Pública, el MAP, por la gestión de recursos humanos, y hasta la Dirección General de Presupuesto, y entre otras. ¿Qué dice la Cámara de Cuentas? Y ojo, que es importante que quede claro, que la Cámara de Cuentas, cuando emite, evacúa una auditoría, esta sirve como evidencia material en un juicio, no así la Contraloría, porque los hallazgos de la Cámara de Cuentas se fundamentan, se constituyen en pruebas. Esa es la naturaleza de la existencia de la Cámara de Cuentas. Un ente ad hoc, fuera de los poderes tripartitos, con autonomía, que sirva de auditor fiscalizador de los poderes de todos y que las auditorías que emanan le funcionen a la justicia como pruebas contundentes si hay dolo. Por lo que, si yo fuera funcionario y me quiero curar en salud, yo procurara que antes de yo salir del puesto me audite la Cámara de Cuentas, dentro de lo posible. Más si me quiero autoproteger, porque así yo ajusto mi asunto para quedar bien. ¿Cómo yo lo ajusto? Bueno, no haciéndolo mal hecho y llevando las evidencias de que todo está correcto. Pero ¿qué hallazgos tiene esta auditoría con el MIBET, con el Ministerio de Vivienda, que comprometen a Bonilla? Miren, voy a empezar de lo menos a lo más. De la gestión financiera contable, aquí dice, y lo voy a leer, ¿no?, que hubo errores en los estados financieros, se detectaron errores de presentación de notas explicativas de los estados financieros. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Un valor registrado incorrectamente de 634,022 pesos. ¿Debido a qué? A una supervisión inadecuada. Un errorcito contable de 600,000 pesos. ¿Esto qué hizo? Comprometió la contabilidad y razonabilidad de la información contable, que eso incumple con las normas de la DGCOP, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Otro detallito, oigan y escuchen este monto, ¿no? Pagos por 961,737,761 pesos registrados en cuentas contables que no correspondían a la naturaleza del gasto, debido a una configuración desactualizada del sistema contable. Supuestamente, esa es la justificación. Estamos hablando que se gastaron 961 millones de pesos que estaban destinados, según el POA, para un asunto, se gastaron en otro. Que el POA, cuando se define el gasto para una cosa, es para evitar estos subterfugios. Pero whatever, ahí aparecieron 961 millones de pesos gastados en una cosa que no era. Seguimos con el tema contable. 21,700,000 pesos que se gastaron para poner en funcionamiento ciertos vehículos, ¿no? Y esto llevó a una subvaloración de activos de esos mismos 21 millones de pesos, porque estamos hablando de que unos vehículos viejos, si usted lo pone a funcionar y gasta 21 millones de pesos, usted pierde 21 millones de pesos porque esos vehículos valen lo mismo que tenían. Entonces, esta práctica incumple con las normas de contabilidad del sector público, porque usted puede darle mantenimiento a un vehículo o comprar un vehículo, pero cuando usted gasta un dinero público en poner un vehículo en funcionamiento para colocarlo como que está bien el vehículo, se presta para muchas cosas, para que haya un negocio fuera gastando dinero. Por eso viola normas de contabilidad. En fin, que esa depreciación inclusive se le suman otros 13 millones de pesos. Pero vamos a lo bueno aquí, miren. Aquí dice que el MIBET inclusive
en un proceso que se había celebrado y que se había adjudicado ya a un suplidor, se le canceló el proceso por un monto de 9 millones de pesos. Algo totalmente irregular e ilegal, porque hay un derecho adquirido. Si un suplidor cumple, está bien registrado en la Dirección General de Compras y Contrataciones, y el proceso fue lícito, a menos que haya un vicio en el proceso o una ilegalidad, usted no puede quitarle ese proceso al suplidor. Y eso debe protegerlo inclusive la Dirección General de Compras y Contrataciones, pero Bonilla lo canceló. Escuchen esta perla que ahora que viene lo bueno de los pagos fantasmas. Miren, ¿qué dice aquí que encontró esa Cámara de Cuentas? Que encontró contratos que ascienden, escuchen a cuánto, a 45.119.684 pesos. Contratos de 45 millones, hasta 45 millones de pesos que no fueron registrados. ¿Qué quiere decir eso? Que esos contratos que se hicieron comprometiendo 45 millones de pesos del Estado no fueron transparentados con la Contraloría General de la República, violando la ley 10-07. 45 millones de pesos comprometió Bonilla del Estado en contratos firmados sin pasar por GO, sin pasar por Contraloría. Pero no solamente se queda ahí, sino que se gastaron 633 millones de pesos que no estaban contemplados en el POA. O sea, usted decidió que va a gastar 600 millones de pesos en X asuntos que no estaban ni planificados. ¿Con qué intención? Porque el POA en el Estado se hace para algo, para que usted prevea lo que necesita como institución, porque si no lo prevé, usted va a estar susceptible de gastar el dinero público en lo que usted dé la gana para beneficiar a un tercero, a un empresario. Y para eliminar esas posibilidades, usted tiene que ceñirse al POA. Pero Bonilla aquí gastó no 3 pesos, ni 10 millones, ni uno, no, 633 millones de pesos. Ahora, ¿dónde están los pagos fantasmas? Primero, 45 millones de pesos de contratos que no fueron registrados. Oscuro eso. Ahora, escuchen esta nominilla que tiene Bonilla ahí en el nivel. ¿Sabe cuánto suma esa nómina? Una nómina, que por eso le puse pago fantasma, le digo a ustedes pago fantasma, que no está publicada en el portal de transparencia, como ordena la ley 200-04, violando la ley de transparencia. ¿Por qué no se publica cuando un funcionario no publica una nómina? Para que no se le haga un escándalo de que tiene una nómina abultada, gastando mucho dinero. Y eso se constituye en pagos fantasmas, sin transparencia como manda la ley. ¿Sabe a cuánto asciende esa nómina? 252.411.681 pesos. Pero escuchen esta otra perla, esta otra nominilla. Una nominilla de empleados temporales, que temporales, según la ley, según el MAP, que por eso digo que se implica varias instituciones, no puede exceder los 6 meses. Pasados 6 meses pasa a ser un empleado fijo. Pero lo mantiene temporales, por una nominilla aparte, que son 55 empleados cobrando, entre todos, 104 millones de pesos. Le suba 104, hay 252 millones más, son 356 millones de pesos gastados en pagos fantasmas oscuros ahí, ¿no? Pero las irregularidades no se quedan ahí. Inclusive aparecieron ahí incumplimientos tributarios o malos registros que llevaron a la retención, por ejemplo, indebida al CODIA, un déficit en retenciones del ISR, el impuesto sobre la renta, que no se le cobró a los trabajadores, en fin, un grupo de irregularidades donde para mí lo más sonoro son esos pagos fantasmas de casi 300, de más de 300 millones de pesos, 254 por un lado que ni siquiera lo puso en transparencia y 104 millones de pesos adicionales pagados a empleados temporales, algo muy dudoso. Y sin embargo, la Cámara de Cuentas concluye que no hay salvedades, que no hay la gran cosa, son cositas minuciosas, salvables, subsanables, como diría doña Milagros. No en la Contraloría, no, en la Cámara de Cuentas, limpiando la gestión de Bonilla, que eso está bien y no hay problema financiero ahí. Ahora, ¿qué también dice ese informe? Y agárrense con esto. El informe de la Cámara de Cuentas también revela que el MIBET, el nuevo Ministerio de la Vivienda, que maneja muchísimos recursos,
no tiene un plan de contingencia tecnológica para salvaguardar la documentación. Documentación que le falta a los demás sistemas de control del Estado. ¿Por qué? Porque ni la Dirección General de Compras y Contrataciones tuvo el control para que el MIBET no cancelara ese contrato de 9 millones de pesos a un suplidor de manera irregular y que se comprometió dinero público sin registro del contrato en la Contraloría, y ahí se implica también a la Contraloría, pero también tenemos una nominilla que no está publicada en transparencia, o sea que está oculta, que es fantasma, también incumpliendo la ley de administración pública, la ley de función pública, ahí está el MAP implicado, ¿no? Y para colmo, el Departamento de Tecnología del MIBET no tiene un plan de contingencia. ¿Qué quiere decir eso? Que esos contratos que aparecieron en la auditoría, más no están en la Contraloría, que se evidencia ya en el edificio del MIBET, que se están pagando 200 y pico de millones de pesos y que se transparente, una nómina temporal, también a oscuras y todo eso, las evidencias están ahí en físico. Y si pasa un siniestro sin querer mañana y se quema el data center y se pierde la información, no hay evidencias de todo ese desorden y desastre que hay en el Ministerio de la Vivienda. No hay evidencia contundente. ¿Qué nos queda? Lo que está diciendo ahora el informe, de que no hay salvables. Ahora bien, para que ustedes entiendan a profundidad esto, y con esto cierro, dándole la explicación justa y correcta, objetiva. Ese es el proceso de la Cámara de Cuentas, claro. Porque la Cámara de Cuentas da este informe donde consta también que muchos de los hallazgos fueron tratados con el ministro, muchos fueron corregidos en la marcha donde se auditaba, pero también concluye la Cámara de Cuentas con un compromiso adquirido con el ministro de que en los próximos 25 días, luego de este informe, el ministro debe hacer las correcciones del lugar y las observaciones que le da la Cámara de Cuentas al final. ¿Qué quiere decir eso? Que la Cámara de Cuentas utiliza estos 25 días, es el debido proceso, pero usted ya saca sus conclusiones, su interpretación de por qué hace eso. Bueno, te voy a poner que no hay salvables, porque esos hallazgos oscuros y extraños, tú los puedes corregir. ¿Qué tú puedes hacer? Esas nóminas, públicalas en transparencia. Esos pagos temporales, transparéntalo. Esos contratos de 45 millones de pesos que no registraste, regístralo. Que ya te lo descubrimos. O sea, ese procedimiento irregular e ilegal, legalízalo. Se supone que esto es lo que haría Contraloría. Legaliza tu asunto para que no cometas el delito. Y la Cámara de Cuentas se supone que debe identificar el delito para plasmarlo en la auditoría y que eso pueda ser utilizado por el Ministerio Público ante la justicia. Pero tiene 25 días el ministro Bonilla de compromiso con la Cámara de Cuentas para que aplique esas correcciones y pueda lavar su asunto, o sea, su imagen, la imagen y la situación del ministerio a conveniencia de manera oportuna. Entonces, dicho esto, y estando ahí el informe, en lugar de quedarnos con titulares mandados a publicar evidentemente con un fin de relaciones públicas, lean el informe como lo leí, porque todo está ahí, no se queden en los titulares, y el ministro Bonilla, al querer posicionar esto mediáticamente, de que miren lo bien que lo estoy haciendo, quiso salir por lana y, según yo, ha salido trasquilado al ponerse en evidencia con todas esas irregularidades en el Ministerio de la Vivienda. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente yo lo comparto.